Hola a todos, vamos a dar inicio a este webinar sobre gestión de reportes y alertas de nuestra red Wi-Fi utilizando la plataforma de Altair. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los reportes y las alertas hacen parte de un grupo de access points que conforman nuestra red Wi-Fi. A ese grupo de APs y configuración es a lo que nosotros en Altair le llamamos un site. Entonces hace parte de como de la jerarquía del Altair. Cuando tenemos una cuenta, obtenemos una cuenta para Altair, nos permite crear diferentes sitios y cada uno de esos sitios puede ser una configuración de red Wi-Fi completamente independiente. Entonces es lo primero que vamos a hacer, configurar un site para que luego sea más fácil entender por qué esta información es solicitada en los reportes y en las alertas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso ya tenemos algunos sitios creados, pero si ustedes tienen la cuenta recién creada, seguro dirá default site. Entonces, la recomendación es que creemos siempre un sitio que tenga el nombre del proyecto o del despliegue que vamos a realizar. Entonces aquí en este caso vamos a hacer el ejemplo para un sitio que se va a llamar en este caso webinar. Acá nos toma automáticamente la zona horaria desde donde estamos ingresando al Altair. Entonces le damos clic en crear y tenemos un nuevo sitio. Si queremos ingresar le damos clic en switch y estamos ingresando a este conjunto de configuraciones que conforman nuestra red Wi-Fi con los access points que hemos agregado. Vemos que está sin estadísticas porque aún no existe, pues no está propagando ninguna red Wi-Fi. Entonces ya tenemos nuestro sitio creado que se llama webinar. Ahora lo que tendríamos que hacer en el caso que a futuro utilicemos recursos del módulo de servicios como es por ejemplo la creación de un hotspot e inserción de publicidad allí. Entonces ingresamos al módulo service y de forma similar a como hicimos en wireless vamos a darle clic aquí en domain list. Ok, estando dentro de la lista de dominios vamos a crear uno nuevo. Acá también lo vamos a llamar webinar. Y nos pregunta que a qué sitios es aplicable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podría ser que dos sitios o todos los sitios utilicen el mismo dominio, es decir, el mismo grupo de cuentas de usuario, por ejemplo, que hemos creado para el portal cautivo o que haga uso de la misma campaña publicitaria. Pero en este caso, para ser más organizados, vamos a crear un dominio para un sitio que en nuestro caso del ejemplo es el que se llama webinar. Entonces acá vamos a crearlo y el tercer paso es ingresar al módulo project y asignarle un administrador, por lo menos un administrador a ese sitio. El administrador de sitio puede ingresar específicamente a ese sitio o en todo caso es el que luego vamos a configurar para que reciba reportes y alertas. En el módulo project, además de ver el consumo de créditos, las transacciones, vamos aquí en admin account a crear ese usuario. Esto es una recomendación para cualquier cuenta de Altair que estén ustedes utilizando. Entonces vamos a crearla. En nuestro caso lo vamos a llamar, por ejemplo, webinar reportes. Vamos a decir que este sea el nombre, webinar reportes. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el administrador del sitio con este usuario podría ir al Altair e ingresar. Así que por eso se prefiere que sea pues un nombre de usuario único. Bueno, tiene que ser único. El administrador del sitio, bueno, ¿de cuál sitio? Porque tenemos varios. En este caso, el sitio llamado webinar.
Ya lo tenemos seleccionado y hemos dicho que va a ser el administrador del sitio. Podría ser el monitor. ¿Cuál es la diferencia? Que el rol de monitor no puede aplicar configuraciones, pero sí podría, por ejemplo, recibir reportes y alertas. En este caso vamos a dejarlo como administrador de nuestro sitio y a continuación hacemos lo mismo para el dominio webinar. Ese usuario va a ser el administrador del dominio llamado webinar. Aquí tenemos que configurar una dirección de correo electrónico, entonces que fuera la de este, pues el administrador. Entonces, por ejemplo, yo le podría inventar acá administrador webinar. Ok, acá por ejemplo altaker.com es un ejemplo, no es que exista. Entonces, ¿qué significa? Que ya tenemos un sitio, un dominio y un administrador del sitio. Eso nos permite que sea más organizado. No es obligatorio, pero sí, y es la recomendación, que lo realicen de esta forma para que sea más organizado. Regresamos al menú wireless. Ya estamos dentro del sitio webinar. Vemos que no tiene ninguna estadísticas, por lo que no tiene configuraciones ni APs agregados. Entonces, ya que lo tenemos claro esta parte, regresamos al sitio Altai Technologies, el cual ya tiene algunos access points creados para que podamos ver estadísticas, porque en algunos casos pues pueden ser estadísticas de más de 24 horas. Entonces, vamos a hablar justamente de las estadísticas, porque son esas estadísticas las que luego podemos imprimir en un reporte. Y respecto a las alertas, pues son alertas que ocurren en este site para nuestros access point. Por ejemplo, un access point que se quedó sin energía, por ejemplo. Acá lo primero que vemos es, bueno, la cantidad de equipos de access points. Vamos a ver las estaciones. Es muy importante porque vamos a poder saber para todo nuestro sitio, en este caso el sitio Altai Technologies Latam, cuántas estaciones están conectadas. Nosotros acá dentro del dashboard podríamos buscar una estación en particular. Acá ingresamos la dirección MAC. Pero hablando de las estadísticas específicamente, vemos dos métricas que son muy importantes para conocer el estado de nuestra red Wi-Fi con un solo valor, incluso cuando hay varios access points. Aquí vemos el promedio de la relación señal a ruido expresada en decibeles. Entonces, esto nos da una muy buena idea del estado de la red Wi-Fi, porque sabemos que si el promedio estuviera muy bajo, por ejemplo entre 0 y 10, pues seguramente las estaciones están presentando problemas de conexión, ni siquiera alcanzaría como para una conexión básica. Sabemos que si está 16 o más, pues al menos para una conectividad básica nos va a dar, hablando acá del promedio, que si está cercano o por encima de los 25 decibeles, pues ya casi que hace parte de las buenas prácticas, que también es algo que tenemos que fijarnos. Ahora, en este caso vemos 46. Está por encima de 35, donde decimos que 35 es un buen nivel de referencia para decir pues que los usuarios seguramente están teniendo una buena modulación, es decir, una buena velocidad del data red, y con eso pues la red está andando más rápido y seguramente pues es lo que esperamos, que no hayan bajos data rates que nos pongan lenta nuestra red Wi-Fi. Entonces, con una sola métrica tenemos una idea del estado de nuestra red Wi-Fi, de las conexiones. Por supuesto, esto no tiene que ver con la salida a internet, que sería pues otro tema a analizar, porque podríamos tener un buen nivel de señal, pero una salida a internet deficiente. Entonces, eso por el lado del SNR. Con respecto al nivel de señal, es importante porque también allí influye lo que es la sensibilidad de recepción de una tarjeta inalámbrica. Entonces,
En este caso vemos que el nivel de señal es bastante bueno, pues significa que estamos en promedio cerca del access point, que lo que nos interesa acá, que idealmente esté en el rango entre menos 45 y menos 75 dBm, que si está más fuerte que menos 45, pues significa que estamos muy cerca al access point, pues tampoco es la idea y tampoco es realista porque tendríamos que tener muchos equipos. Ahora, si se sobrepasa los menos 75, por ejemplo, menos 80 dBm, ¿qué pasa? Podría allí tener problema con la sensibilidad de recepción de la tarjeta inalámbrica del cliente, porque eso tiene un rango también, que también influye en el proceso de roaming. Entonces menos 75 es un buen nivel de referencia para roaming o incluso muchas veces para desconexión, para evitar problemas de calidad. Entonces, conociendo ese promedio de nivel de señal, también sabemos, tenemos información muy relevante sobre el estado de nuestra red Wi-Fi. Esta es una de las grandes ventajas de tener el Alta Ikera, que si bien no es obligatorio para nuestra red Wi-Fi, los equipos van a funcionar, pero acá, por ejemplo, en un solo valor nos da mucha información con estas dos métricas en realidad. Bueno, acá también encontramos estadísticas del tráfico que ha cursado hoy para carga y descarga en 2.4 y 5. Eventualmente esa información nos interese, por ejemplo, para saber, bueno, en 5, por ejemplo, si está cursando más o en 2.4, bueno, esa información nos puede interesar. El throughput de acá vemos de hoy para carga y descarga en una sola métrica, pues eso es un valor que podemos allí obtener. Ahora, si lo queremos ver en una gráfica ya para diferentes momentos del día o diferentes días, acá lo vemos para tráfico y para throughput. Nosotros podemos elegir si queremos ver el total o, por ejemplo, para unos o para el SSID en específico. Por ejemplo, acá tenemos SSIDs en 2.4, en 5 y tenemos varios SSIDs. Entonces podríamos tener información de cuál SSID tuvo un comportamiento inusual, por ejemplo, en un momento del día. Para eso nos sirve filtrarlo por SSID o por el modo radio, entonces 2.4 o 5. También podemos definirle que sea para las últimas 24 horas o 7 días, un mes, hasta 12 meses. Esto también va a ser parte de los reportes, por eso lo mencionamos en este momento. Lo dejamos acá como estaba y vamos a seguir bajando. Vamos a encontrar en este momento información, bueno, estadísticas acerca de la asociación de dispositivos Wi-Fi. Entonces vemos acá, por ejemplo, el valor máximo que hubo, no llegó a los 8 en las últimas 24 horas, pero podríamos visualizarlo, por ejemplo, para los últimos 7 días. Bueno, esa información pues es relevante, sobre todo si tenemos gran número de conexiones. De igual forma como hicimos para el tráfico de throughput, acá podemos decirle, bueno, a mí me interesa saber cuál fue el SSID que más tuvo. Bueno, en este caso la red alta y super Wi-Fi con 7. Significa que la mayoría de usuarios están concentrados en esa red. Bueno, ahora, si queremos hablar acerca de la distribución del RSSI, porque acá nosotros obtuvimos un valor promedio, pero pues también nos puede interesar, si bien no solo un valor, sino cercano a qué valor se concentra la mayoría. Bueno, como era de esperar, cercano a menos 55, pero también vemos usuarios que están muy cerca del access point, a menos 35. Algunos que ya están un poco más retirados, cercano a menos 70. Entonces, nos podríamos poner a analizar qué está pasando con estos que están cercanos a menos 70, si están teniendo una buena conexión,
Bueno, para eso nos sirven este tipo de estadísticas. Ahora, una que muchas veces es menos utilizada en lo que es el uso del radio y el piso de ruido. El uso de radio pues nos dice nuestra vía por la cual estamos circulando, qué tan ocupada está, para 2.4 y para 5. Por supuesto, una vía que está con una mayor ocupación nos va a obligar a andar un poco más lento o con algunas dificultades. Sobre todo, le tenemos que prestar atención si esto está cercano al 70%. ¿Qué quiere decir? Que si vemos que esta media, digamos, se eleva cercano aquí a 60-70%, bueno, ahí ya tenemos inconvenientes porque imagínense un 70% de ocupación, pues bueno, evidentemente nos va a afectar. Es difícil pensar en cero ocupación, sobre todo para bandas no licenciadas y sobre todo para 2.4. Vemos que en 5 GHz pues hay menos uso de radio, eso es bastante esperable, hay más canales y hay menos usuarios en 5. Entonces, también podríamos analizar el piso de ruido, por ejemplo, para ver si hubo algo inusual. Hemos identificado, por ejemplo, que en algunos escenarios pueden haber ráfagas de ruido alto. Entonces aquí seguramente quedaría registrado. Acá estuvo muy cerca a los menos 97, que es un muy buen nivel de ruido. Bueno, no es algo que podamos siempre controlar, pero sí, si sabemos que una sensibilidad de recepción de una tarjeta por lo general va hasta menos 75, menos 80, eventualmente hasta menos 90, pues, pero ya no tanto para conexión. Entonces, si están cercano a menos 75, pues todavía estamos lejos de menos 97 y eso nos va a permitir un mejor nivel de señal a ruido. Eso lo podemos visualizar para, bueno, por ejemplo, un rango acá en específico del tiempo de visualización. Y seguimos bajando en el caso que nos interese información de los APs online y offline. Entonces por aquí vimos que un equipo estuvo offline durante este momento. Y bueno, a continuación vamos a encontrar estadísticas del ranking de los APs. El top, es decir, los que tuvieron mayor consumo. Acá lo vemos para tráfico, entonces pues justamente consumo. Para eso nos sirve la variable tráfico. Vemos que el C2S pues tuvo un consumo importante. Entonces, los que tuvieron menos, bueno, como hay pocos equipos, pues no se diferencia mucho. Pero pues acá el que tuvo menos fue el CX200. Entonces, eso nos da información del ranking de los APs, consumo. Ahora, si lo que queremos es hablar de estaciones, ya no tanto de los access points, entonces, por ejemplo, vemos que esta MAC address, este dispositivo, tuvo un consumo bastante mayor a los demás dispositivos. Entonces la diferencia es bastante grande y allí es donde nosotros podríamos ponernos a analizar con base a estas estadísticas si es que por ejemplo este dispositivo está compartiendo la conexión. Bueno, ahí empezamos a darle un uso a las estadísticas, que es la idea, por eso este webinar. Entonces, estas son las métricas que vamos a poder imprimir en nuestro reporte. Y sobre las alertas, por ejemplo acá en este momento se generaría una alerta avisando que este equipo se fue a offline. Entonces vamos a ingresar a lo que es el menú de reportes. Hace parte de la configuración del sitio. Entonces ingresamos a System Report y acá vamos a poder configurar nuestros reportes. Entonces lo primero que hacemos es darle clic aquí en agregar. Le vamos a definir un nombre. Entonces por ejemplo lo vamos a llamar así como aparece allí en el Altair, un daily report
lo vamos a crear. Ingresamos aquí editar. Entonces, bueno, está el nombre. Acá vemos de lo que veníamos hablando, qué tipo de reporte es para todo el sitio en este caso Altai Technologies Latam, o el sitio dentro del cual estemos, o lo queremos imprimir para un access point en específico. Entonces, por ejemplo, para el C1XN, bueno, acá vamos a ver los APs que tenemos registrados en nuestro sitio. Son estos 3 APs. Nosotros lo vamos a imprimir acá por sitio, para todo el sitio. En este caso, pues dijimos que iba a ser un reporte diario, así que la duración va a ser de las últimas 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy generar el reporte en este momento, me va a mostrar lo que, bueno, de las últimas 24 horas. Y a continuación vemos lo que son las categorías que podemos elegir dentro de ese reporte. Por ejemplo, no a todos los usuarios les interesa la distribución de RSSI o de pronto no les interesa el ranking, simplemente les interesa las estadísticas de asociación y no más, porque ese es el reporte que nos están pidiendo. Entonces, quitaríamos las categorías que no nos interesen. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar aquí estadísticas del entorno de radio. Bueno, ahora vamos a habilitar una programación de este reporte para que no sea generado una única vez. Entonces acá vamos a decirle primero que se genere cada día, empezando desde este momento. Significa que cada día a las 17:40 va a generar un reporte de las últimas 24 horas para el sitio. En este caso el sitio Altai Technologies. Y por último, ¿qué nos interesa? Que ese reporte ojalá sea enviado a alguna dirección de correo electrónico. También quedan alojados aquí en el Altaicare, pero nosotros tenemos un administrador de sitio y tenemos un monitor de sitio. Nosotros podríamos decirle que lo envíe al administrador del sitio. Entonces lo que tenemos allí configurado, pues allí va a llegar su correo electrónico con el reporte diario. Entonces, todos los días le va a llegar un correo. Ahora, si le decimos que sea alguna dirección de correo electrónico en particular, pues la ingresamos acá. Y de esa forma, pues ustedes, ahí a esa dirección le va a llegar un correo. Este es también solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Entonces le damos a salvar a lo que hemos configurado hasta este momento. Si nosotros le damos clic aquí donde dice PDF, nos va a generar el reporte en este momento. ¿Qué pasa? Si apenas agregamos los equipos y le decimos las últimas 24 horas, seguramente pues no nos va a mostrar mucho. Vamos a abrirlo. Entonces aquí ya tenemos nuestro reporte, nos dice cuándo fue generado, la duración, estadísticas de tráfico, vemos aquí la configuración de los SSIDs de este sitio, acá lo vemos. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que hay algunas que están solo en 2.4, otras están solamente en 5 GHz. Muy bien, entonces también vemos información del top de los APs, lo que veíamos en las estadísticas del dashboard, pero ya aquí lo visualizamos en un histórico para cada día de las últimas 24 horas. Es lo mismo prácticamente, acá lo vemos. También vemos en este caso información de las alarmas que están activas. Así lo vemos. Bueno, acá ya pasamos a throughput, por ejemplo. Acá lo vemos. El Altaicare nos lo diferencia en horario de oficina y fuera de oficina. Ya viene preconfigurado, donde los horarios de oficina van a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, si identificamos que hay más tráfico fuera de los horarios de oficina, pues uno podría tomar allí acciones sobre la red Wi-Fi. Estadísticas de tráfico para carga y descarga, lo que veíamos en el dashboard. Muy bien. Vamos a ver cuál fue el SSID con el mayor tráfico, en este caso el que se llama Altai Super Wi-Fi, una diferencia grande. Ok, y también lo vemos para throughput. Acá cuando vemos esta gráfica por SSID o por Wireless LAN, vemos para el top 1, top 2, top 3, es decir, los que tuvieron el mayor consumo y así hasta las que tuvieron en ese top el menor consumo. Para tráfico, para throughput, ok, acá lo podemos ver. Entonces esta información pues ya va a ser útil para conocer el comportamiento de nuestra red Wi-Fi, por eso la importancia de los reportes. Aquí por ejemplo vemos algo que es muy solicitado, la cantidad de estaciones, estadísticas de la cantidad de estaciones. Entonces vemos que bueno, aquí el corte fue casi un poco más de las 4 de la tarde. Entonces vemos acá para 2.4, para 5, vemos que bueno, hay casi que en 5 GHz está empezando ya acá a tomar más fuerza en algunos momentos, pero sigue estando por encima del 2.4 en cantidad de asociaciones. Eso es algo típico en casi toda red Wi-Fi, a menos que ya se esté forzando algo diferente. Bueno, las redes inalámbricas que tuvieron el mayor conteo de estaciones. Significa cuando ingresa un usuario, cuando ingresa una conexión. De acuerdo, acá lo vemos. Oh, muy bien. Distribución del RSSI. Eventualmente nos interesa esa información en el reporte. Entonces, ya tenemos nuestro correo, nuestro reporte que le va a llegar por correo a esa dirección. Ahora, eventualmente nosotros queramos realizar nuestro propio reporte. ¿Qué necesitamos para eso? El set de datos, porque finalmente estos reportes se generan con unos datos que son recopilados por el Altair, que hacen parte de estadísticas de los access points, porque estamos en el módulo wireless. Entonces, si damos clic aquí en los datos, set de datos, acá lo vemos, el Altair nos va a permitir descargar lo que son pues justamente ese set de datos en formato CSV. Entonces vamos a abrirlo. Bueno, entonces tenemos acá lo que hemos descargado. Por ejemplo, nos interesa estadística, bueno, datos en este caso de estaciones por radio o por wireless LAN. Lo vamos a abrir. En este caso vemos acá pues el tiempo en el que ocurrió, la cantidad de estaciones, y si queremos podemos aprovechar estos datos para generar un reporte personalizado. Podemos mezclarlo con los otros datos que tenemos allí y generar nuestro propio reporte. Entonces de esa forma podemos dar uso a los reportes del sitio. Existen diferentes formas para generar ese reporte, diferentes rangos de tiempo, vamos a decir horas por días, semanas o por mes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo, por ejemplo, le digo el weekly report, pues acá tendría más sentido si yo le digo que cada semana me imprima lo de los últimos 7 días. Porque yo le podría decir que cada semana me imprima lo que ocurrió en las últimas 24 horas. Puede ser, eso puede ser. Pero normalmente
va aquí de la mano. Un weekly con los últimos 7 días. Lo vamos a dejar como estaba porque ya teníamos el nombre de nuestro reporte. Muy bien, entonces hasta el momento tenemos ya nuestro reporte del sitio ya configurado. Entonces ahora lo que vamos a pasar a continuación es a visualizar las alertas para, en este caso, el sitio. Muy bien, entonces vamos a ingresar aquí al menú Alert. Vemos las alertas que están pues, en este momento con el tiempo en el que se ha generado. Por ejemplo, aquí un cold reboot, una access point pues que se reinició físicamente. Bueno, entonces las alertas las podemos visualizar acá o al igual que hicimos con los reportes las podemos notificar a una dirección de correo. En este caso vamos a ingresar aquí donde dice lista de notificación de alertas. Vamos a agregar una nueva notificación de alertas, la cual podemos hacer por tipo de alarma. Por ejemplo, si me interesa información de los cold reboot únicamente, o me interesa, por ejemplo, cuando hubo una desconexión de un access point, específicamente esa alerta, puedo hacer lo mismo que con los reportes, enviárselo al administrador del sitio o puedo enviarlo a una lista de distribución hasta 4 direcciones de correo electrónico. Ahora, si no lo quiero hacer para una alerta en específico, lo puedo hacer por severidad. Acá ya hay un grupo de alertas que se van a enviar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviar todas las que sean alertas informativas o todas las que sean críticas, que es lo que por lo general se hace, lo elijo y acá lo mismo, al administrador del sitio o a la lista de distribución. Entonces, esa severidad de alarma crítico nosotros la vamos a poder modificar. Por el momento vamos a agregar una dirección de correo electrónico, lo vamos a crear. Entonces, todas las alarmas críticas van a ser notificadas a esa dirección de correo electrónico. Pero la pregunta es, ¿qué es una alerta crítica? Entonces vamos a regresar acá donde dice, donde se muestra la lista de alertas activas. Encontramos una opción acá que dice modificar severidad de las alertas. Ingresamos. Entonces acá es donde nosotros podemos especificar qué es para nosotros una alerta crítica o no. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que un call reboot acá viene como si fuera una alerta crítica, pero nosotros podríamos cambiarlo, pensar que eso es otro tipo de alerta. Por ejemplo, para nuestro caso vamos a decir que una alerta crítica es un AP desconectado, así como está acá. Pero ¿qué pasa? Hay algo que tenemos que tener en cuenta si llegamos a ser notificados de esta alerta. Resulta que el Altaicare, en este caso la versión cloud, justamente está alojado en la nube, es decir, necesitamos internet para llegar hasta esa plataforma. ¿Qué pasaría si nuestra red Wi-Fi no necesariamente es para salida a internet? Entonces, por ejemplo, es para compartir contenidos dentro de una minera, por ejemplo, y estamos utilizando el Altaicare en la nube. Eventualmente el internet podría fallar y pues ¿qué pasa? Si perdemos la salida a internet vamos a perder la comunicación con el Altaicare. Entonces vamos a ver como si se desconectara, pero sabemos que probablemente el AP en realidad no es que esté caído, porque lo que pasó fue que se quedó sin internet. Entonces, por eso es importante que una vez elijamos la severidad de las alertas, lo actualicemos.
Es importante fijarse, por ejemplo en este caso, que hubo un AP desconectado cuando ocurrió. Pero si vamos a ver ese access point, ese C2S, en este caso, bueno, ahí estamos visualizando la alerta. Pero vamos a ver la lista de equipos. Aquí el C2S. La última vez que se conectó, bueno, fue hace ya varias horas. ¿Qué pasaría si yo veo que, bueno, sí hay un AP desconectado, pero solamente ese AP y lleva mucho tiempo? Bueno, efectivamente puede que sí se haya caído. O bueno, si se cayeron todos, pues probablemente fue que se quedaron sin internet. Entonces hay que, por supuesto, cuestionar un poco la alerta y no solamente que llega un correo y dar por sentado que está caído el AP. Por eso es importante hacer el análisis de cuándo fue la última vez que se conectó, cuál es el reporte del cliente en sitio, si es que nos va a avisar también que efectivamente está teniendo un problema. Bueno, eso hace parte de los reportes y las alertas para el sitio. Podemos hacer lo mismo para el dominio, porque el dominio es donde tenemos nuestras cuentas de usuario. Podemos llevar estadísticas de cómo ocurrió ese proceso de login, por ejemplo, para los usuarios. En este caso el dashboard nos da otra información, por ejemplo, cuántas cuentas de usuario tenemos, cuántas están activas. Significa que acá, dentro de las que teníamos, hay dos que ya se utilizaron. Acá vemos estadísticas del conteo hoy. Acá estamos hablando de login específicamente en un hotspot, en un portal cautivo. Hubo dos login exitosos. Acá vamos a empezar a hablar un poco de las estadísticas que nos muestra. Entonces, vemos cuentas de usuario, ¿de acuerdo? Las cuentas que están activas, las cuentas en total, en este caso visualizado hasta el 11 de mayo. Podemos también ver estadísticas del de ese primer login de usuario, así como se hizo en el site, pues se puede filtrar, por ejemplo, en este caso, 1 o 12 meses. Bueno, aquí a la derecha vemos distribución de los tiempos de login. Entonces acá vemos, podemos ingresar, si fue, bueno, entre 15 y 30 minutos, 2. ¿Qué significa? Que probablemente los tiempos de sesión para el grupo de usuarios que hacía parte de esta cuenta era hasta 30 minutos. Entonces por eso vemos esa distribución de esa forma. Número de sesiones, pues bueno, acá ya sabíamos que íbamos a llegar hasta 2, ya no lo para el día de hoy. En los días anteriores no hubo, entonces pues ahí es donde uno puede empezar a cambiar esto. El tiempo promedio del logueo, sí, el tiempo de la sesión, porque cuando vamos a un portal cautivo estamos creando una sesión y termina la sesión, por ejemplo, cuando expira el código, etc. Aquí vemos ese tiempo promedio. Bueno, muy bien. De forma similar podemos ver acá el tráfico, pues como veíamos en el sitio también, el top de APs, el top de usuarios, pero acá ya nos habla, nos da información de cuál fue el nombre de usuario, porque en el sitio nosotros podríamos ver la MAC address, por ejemplo, del dispositivo. Eso lo podemos ver aquí en wireless. Si vamos aquí a network access point, para los diferentes access point vamos a elegir, por ejemplo, este access point. Nosotros ingresamos acá y vemos la dirección MAC. Vemos el SSID, el radio, la banda, pero no vemos acá, por ejemplo, si fue una cuenta de usuario en particular. Eso lo vamos a ver ya en el módulo service, y es por eso que vemos o vamos a poder realizar reportes de forma diferenciada para los sitios y para los dominios. Bueno, seguimos bajando. En este caso tenemos campañas publicitarias
entonces tuviéramos varias campañas, pues nos hablaría aquí del top. Vamos a ver cuántas personas vieron esta campaña, que en este caso es la campaña de lanzamiento del VX200. De las dos personas que lo vieron, las dos seguramente le dieron aquí clic al pop-up donde decía pues más información. Eso pues nos resulta muy interesante pues para medir el impacto de las campañas publicitarias. Bueno, aquí vamos a ver luego el uso del dominio. Dijimos que bueno, un dominio podría ser utilizado por más de un site. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir estos reportes en un histórico. Vamos aquí a Report y lo que vamos a hacer de forma similar a como hicimos en Site, creamos y acá también le vamos a llamar un Daily Report. Por supuesto, aquí estamos hablando del dominio. Muy bien, entonces lo editamos. Hacemos lo mismo, elegimos las categorías, la duración del reporte, ya sabemos cómo es eso. Habilitamos la programación y que sea diaria, que se envíe. En este caso lo vamos a enviar al administrador del sitio. Salvamos. También podemos descargar el set de datos. Aquí podemos imprimir el reporte, igual que hicimos con el site. Muy bien, entonces de esa forma tenemos ya un reporte de nuestro sitio que se va a empezar a generar cada día. Ya está activo. Luego podemos ver los reportes que se han generado. Muy bien, entonces luego de tener los reportes vamos a imprimir las alertas, a enviarlas realmente por correo. Es muy parecido. Vamos aquí a la lista de notificación de alertas. Podemos enviarlas por tipo o por severidad. Por ejemplo, acá alertas críticas al administrador del sitio y lo creamos. Vamos a ir aquí al primer menú, la primera pestaña en realidad, a modificar esa severidad de las alertas. Entonces, ¿qué es para nosotros una alerta crítica? Bueno, pues lo que queramos definir aquí, por ejemplo, si hubo una falla en la generación de cuentas, eso nosotros lo podemos definir. Entonces acá lo vamos a actualizar. Las alertas pues son más útiles, pienso yo, para los sitios, porque pues nos habla, por ejemplo, de un access point que seguramente tiene algún problema. Pues ya es por eso vemos más opciones en el menú Site. Muy bien, entonces tenemos reportes y alertas. Con las diferentes actualizaciones de la plataforma se van agregando más categorías, más opciones. Entonces, pues esto seguramente cuando vayan viendo el webinar puede ser que en ese momento ya tengamos más opciones. Pero la forma de configurar pues va a ser muy parecida seguramente. Entonces acá, por ejemplo, vamos a regresar al dashboard, a ver las cuentas de usuario. Vamos a darle clic acá. Vemos que efectivamente hay dos cuentas de usuario que ya pues no están activas. Entonces pues es para eso nos sirve pues visualizarlo acá. Lo podemos exportar, esas cuentas las podemos exportar. Podemos nosotros hacer una búsqueda de si tuviéramos muchas cuentas acá, hacer la búsqueda en particular, ¿sí? Eso también se puede hacer acá. Entonces, por ejemplo, hacemos una búsqueda en particular. Dice que aquí ya fue desactivado. Bueno, este fue porque ya se utilizó. Entonces, para eso nos sirven los reportes, las alertas. Ya sabemos cómo configurarlo por cada sitio, por cada dominio. Sabemos para qué nos sirve un sitio, un dominio. Y pues este es el objetivo de este video, dar claridad sobre esa gestión de reportes y alertas
y además la importancia que existan, así sea un demo lo que estamos desplegando, porque luego nos van a pedir información, reportes, y si no lo teníamos configurado, pues podríamos empezar a perder allí información interesante. Entonces, pues esa era la idea del webinar. Esperamos que puedan replicar esta configuración para que se vayan familiarizando más. Hay otras estadísticas que nosotros, si utilizamos SNMP, bueno, datos que podemos jalar, entonces pues ya eso es justamente a través de SNMP. Aquí nosotros estamos hablando particularmente de lo que hacemos con el Altaker. Así que muy bien. Ahora, bueno, en este momento vamos a leer algunas preguntas. Muchas gracias.